Yo creo que los BRICS efectivamente hoy día ya son una realidad. O sea, si tú ves, son ya prácticamente creo que más de la mitad de la población, superaron al G7 en PIB, son los países, los principales países productores y exportadores de petróleo están ahí, por lo tanto dominan una cuestión energética fundamental a nivel global. Es decir, todos los grandes indicadores económicos, políticos, efectivamente están concentrados en los BRICS. Eso ya, la tendencia va para allá. Además, a diferencia de los G7 o el G20, el BRICS es una instancia muy representativa por continente. Si tú te fijas, hay prácticamente representantes, es decir, los miembros originarios, los socios y los miembros tienen una representación bien proporcional en todos los continentes. Ahora, la agenda de los BRICS, efectivamente uno la conoce más bien en el ámbito económico comercial, ¿m? Pero la agenda de los BRICS es muy amplia y eso es lo más interesante. Y en ese, algo pasó. Carlos, te estaba escuchando, ¿todo bien? Sí, sí, que se me había pasado aquí en el... Bueno, ahí mientras se vuelve a conectar nuestro invitado del día de hoy, yo quería aprovechar de hacerles una breve reseña sobre lo que fue esta cumbre BRICS, que como en la línea de lo que se venía comentando fue un hecho político de proporciones que se da en un contexto de amenazas, de intensificación de las agresiones de Estados Unidos en contra de Chile y la región, en un momento donde Occidente ofrece palo, el sur global lo que ofrece es integración, una nueva moneda, hacerse cargo colectivamente de los problemas ambientales globales, ¿verdad? Y acá en Barbarroja te lo contamos. Comentarles que existe una declaración final con 126 puntos de la cumbre BRICS Brasil 2025, la cual refleja las principales preocupaciones y propuestas compartidas por los países miembros. Uno de los ejes centrales fue la crítica al proteccionismo. Recuerdan los aranceles de Donald Trump, ¿verdad? El mismo que amenazó con colocar aranceles de 10% a los países que se sumen al BRICS. También se critica, ¿verdad?, el énfasis, por supuesto, en las medidas unilaterales que afectan el comercio internacional, que no son solo los aranceles, sino que también son las medidas unilaterales como el bloqueo en contra de Cuba, Nicaragua y otros, ¿verdad? A su vez, se hizo un llamado a una reforma profunda del sistema multilateral con especial atención a la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Uno de los hechos relevantes también, querido Hugo, y ahí tenemos de vuelta a Carlos, fue la participación de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien actualmente preside el Banco de Inversiones del BRICS. Ese es un hecho muy, muy relevante porque el BRICS apunta a una integración que no es de palabras, sino que ocurre en la base de la sociedad, en la economía, ¿verdad? El BRICS apunta a competir con instituciones o complementarse con instituciones como el FMI, el Banco Mundial, que son instituciones prestamistas de los estados, y por eso tiene un banco presidido por Dilma Rousseff, que apunta en esa medida. Otra de las iniciativas que están rondeando el BRICS, ¿verdad? Algo se comentó en la cumbre de Río, es la existencia de cómo saltarse el dólar a partir de una moneda común del BRICS. Igual, para efecto de que esto quede claro, el BRICS no ha decidido aún impulsar una moneda común, sino que lo está evaluando, porque como bien lo comentaba Hugo en la reseña inicial del programa, esto no es solo un tema técnico, sino que es un tema de política y de geopolítica internacional. Estados Unidos, lo que no quiere Estados Unidos es que el BRICS desplace el dólar, porque si desplaza el dólar, eso va a generar una corrida del dólar y va a generar una caída no solo de la economía norteamericana, sino que de Occidente. Así que ahí un resumen de las principales iniciativas que se discutieron este fin de semana en Río, y como bien se comentaba, también contó con la participación del presidente Gabriel Boric. Y ahí solo les dejo un comentario de cierre. Sería bueno analizar las reacciones que generó la participación del presidente Boric en Chile. Que van un poco en la línea de lo que ya habíamos visto, ¿no? Esta idea de como la derecha no tiene proyecto, lo que tiene que hacer es meter cuco, ¿no? Miren, no deberíamos haber ido al BRICS porque no le gusta a Trump y nos va a colocar un arancel del 10%. Patético, porque, insisto, y acá termino, mientras el sur global nos dice integración,
todos ganamos, combatamos juntos los flujos del narcotráfico, de la droga, no guerra. Occidente nos dice el cuco y el miedo, y en un momento donde yo creo que ya no nos da miedo. Carlos y Hugo. Ya. Bueno, me desapareció un momento por un problema técnico aquí. Oye, mira, para retomando, aprovecho, bueno, un muy buen resumen. Yo lo que quería plantear hoy día, el BRIC efectivamente es más conocido por todos los temas económico-comerciales, ¿no es cierto? Hoy día, como te decía, tiene el PIB más grande del mundo, son las economías más grandes del mundo y todos quieren comerciar con ellos porque efectivamente es de mutuo beneficio. Efectivamente, el tema del dólar es una cuestión clave, yo creo que hoy día en el sistema mundial y particularmente en las variables del dominio norteamericano. Aquí si uno se considera cuando cae el muro de Berlín o cae el mundo soviético en el 90-91, a partir de ahí, ¿no es cierto?, se inicia un periodo histórico con un hegemón único que es Estados Unidos, que basa su dominio en tres pilares fundamentales. Uno es el dominio militar, ¿no es cierto? Su gran contendiente militar en la Unión Soviética se acaba, por lo tanto el dominio militar. El dominio político a través de las grandes instituciones de gobernanza, léase Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y un tercer pilar que es el dominio de la divisa internacional, llámese dólar. Porque con eso controla el comercio, primero, pero a su vez tiene todos los efectos positivos en la economía nacional. Como bien decía Hugo, si los problemas de endeudamiento, los problemas de inflación, los distribuye a nivel del mundo porque es el que tiene el dominio del papel hegemónico, del dólar. Es el único que puede imprimir dólares. ¿Ah? Si tiene un problema, imprime dólares. ¿Ah? Tiene la máquina para imprimir dólares. Nadie más lo puede hacer. Y esto sucede justamente porque tiene esa capacidad, porque a partir del año 72, cuando Richard Nixon cortó la valorización de dólar por oro, ¿no es cierto? Y dijo aquí ya el dólar no va a tener un sustento físico, material, y lo declaró convertible, ¿cierto? Por lo tanto, ya no existe un patrón que esté relacionado con el billete, porque todos sabemos que el papel no tiene ningún valor. ¿Ah? Entonces, acabando la convertibilidad, quedó a cargo de la moneda de la divisa internacional y eso solo lo puede producir Estados Unidos. Y eso, entre paréntesis, ojo, porque hay que asociarlo, Nixon toma esa decisión el año 72 a propósito del alto endeudamiento que estaba teniendo Estados Unidos por la guerra de Vietnam. Y como ya efectivamente no podía seguir endeudándose porque no tenía un correlato físico con el oro, terminó, ¿no es cierto?, con el patrón oro y la convertibilidad. Se sacó ese problema encima a través de esa medida. Y eso hoy día, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, es lo que permite que Estados Unidos se pueda endeudar sin tener una necesidad de un respaldo material que le impida seguir endeudándose. Por lo tanto, la variable del manejo del dólar es clave para el sostén norteamericano. Porque todos sabemos, hoy día, si no me equivoco, la deuda norteamericana son de 36 billones de dólares, billones. ¿Ah? Y en el último, la ley de presupuesto que fue tan discutida y con un nombre tan rimbombante que le puso Donald Trump, elevó el techo de la deuda a 5 billones más. ¿Ah? Para el próximo periodo. La razón principal de eso es que necesita sostener el poderío militar. Si el poderío militar de Estados Unidos es el costo más alto que tienen las finanzas norteamericanas. De hecho, aprobó para el presupuesto del próximo año 1.000 millones o 1 billón de dólares para sus programas de defensa, para su línea de proyectos militares. Entonces, ese es el lado débil de la estructura norteamericana. Por eso efectivamente lo tienen que defender a ultranza. No podríamos volver, es decir, Estados Unidos no podría aceptar volver de nuevo a que la divisa internacional tuviera una convertibilidad con un bien físico.
porque no podría sostenerlo. ¿Mm? Y no obliga a todos los países que vivamos bajo la hegemonía del dólar. Entonces, eso, claro, lo entendieron muy bien ahora los grandes actores que están en la disputa de la nueva hegemonía con Estados Unidos. ¿Mm? Esa variable o ese pilar hay que modificarlo. ¿Mm? El paso de un mundo unipolar hegemónico en Estados Unidos a un mundo multipolar pasa, entre otras, efectivamente por ese tema, vitalmente por ese tema. O estos tres grandes pilares que yo dije por los cuales se constituyó Estados Unidos a partir de los 90 para acá. Los otros dos están en disputa. El poder militar hoy día, efectivamente, Rusia, después del inicio de los gobiernos de Putin, ha vuelto a tener una estatura estratégica relevante, y China ni qué hablar. Pues China hoy día es la gran potencia mundial y en términos militares lo va a ser en los próximos años. ¿Ah? Por lo tanto, la disputa en ese terreno con Estados Unidos ya se equiparó hace rato. Lo de la gobernanza mundial, ese es otro tema. Y por eso te digo, decía, los BRICS no solo son esta suerte de una instancia económico-comercial, sino también una instancia que tiene un proyecto global. El encuentro el año pasado, la 16 cumbre, que se realizó en Rusia, en Kazán, terminó con un documento de 134 artículos, que yo hice una carta en su minuto al respecto y llamé a leer con detención esos 134 artículos, porque está dividido en tres grandes capítulos, de los cuales el primero de ellos habla con respecto al multilateralismo al cual debemos caminar y cuál debiera ser la nueva estructura de gobernanza global, llamémosla así. ¿Mm? Entonces ellos ponen acento, es decir, el multilateralismo es la versión más adecuada para las condiciones del mundo actual. No necesitamos depender de un solo hegemón, que además es agresivo, represivo, violento, sino necesitamos que efectivamente existan muchos centros de poderes, ¿eh? En una relación más horizontal y multilateral. Pero para eso, dice, tenemos que modificar las actuales estructuras de gobernanza. ¿Y partimos por dónde? Por la ONU. Lula ahora, en esta BRICS, volvió a insistir en la necesidad de la reforma de la Organización de Naciones Unidas, particularmente su Consejo de Seguridad, que es lo que propuso el BRICS el año pasado, en el cual tiene que ampliarse la participación porque ya los miembros del Consejo de Seguridad Permanente no son representativos del actual mundo. ¿Ah? Es decir, por ejemplo, si estamos hablando en términos de potencia mundiales en población, en economía, incluso en armamento nuclear, debiera estar India. ¿Mm? Debiera estar a lo mejor entre las grandes potencias de Sudáfrica, debiera estar el mismo Brasil. ¿Ah? Entonces, una de las cuestiones clave de la gobernanza es ONU. Pero también el BRIC dice otras cosas, porque hasta ahora los otros entes importantes de la gobernanza global, en este caso en el campo económico, siguen siendo esencialmente con una visión eurocentrista. Y esos son el FMI y el Banco Mundial. Y todos sabemos que el FMI efectivamente responde a las lógicas eurocentristas y además liberales o hoy día neoliberales. Por lo tanto, incluso se asuma a esa trilogía económica, el fondo, el banco y la OMC. ¿Mm? Entonces dice, esa estructura hay que modificarla, porque tienen que dar cuenta del mundo actual. Todas esas instituciones, si ustedes se fijan, están dirigidas o han estado dirigidas siempre por políticos o técnicos occidentales. ¿Mm? Y por lo general sus instancias ejecutivas son mayoritariamente occidentales, europeas, norteamericanas. Entonces no representan al mundo real. Entonces en ese articulado del año pasado están efectivamente todos estos temas. Gobernanza mundial, los organismos específicos que hay que modificar, el tema de la moneda única. Efectivamente el BRICS está en discusión de instalar una moneda única, que es un tema bien complejo porque hoy día toda la economía está basada en, como divisa internacional, el dólar. Pero partieron en términos de los intercambios bilaterales. ¿Mm? Entonces, hoy día, por ejemplo, todo el intercambio comercial entre Rusia y China se realiza en sus monedas nacionales. Después hay otros países menores que también sus relaciones la están llevando en monedas nacionales. Eso es un desgajamiento paulatino de la hegemonía del dólar. Y en su minuto dado,
tendrá que llegar a la moneda única. ¿Ah? O incluso es más, perdón, los BRICS ni siquiera plantean moneda única. Lo que ellos lo que plantearon el año pasado fue generar una canasta de monedas que tuvieran sí todos respaldos físicos, porque eso te evita efectivamente que alguien hegemonice solo imprimiendo papel. ¿Mm? Entonces, usted tiene un respaldo físico de su cantidad de moneda, perfecto. Y esa bolsa de monedas con respaldo físico estaba también la propuesta que fueran, por ejemplo, minerales, por ejemplo, recursos energéticos, o incluso pudieran hacer, por ejemplo, semillas, en fin. Entonces, eso te da una pauta, primero, para que no haya una hegemonía de una sola moneda que no tenga respaldo y que tú lo puedas usar entonces para morigerar tus crisis económicas trasladándosela al resto de los países, ¿m? Que es lo que hace Estados Unidos con el dólar. Por lo tanto, ese tema es clave. Hoy día volvió a aparecer y está en desarrollo. Mira, yo me acuerdo una frase que pronunció Putin, creo hace como 3 semanas, en el encuentro económico de San Petersburgo, que estaba junto con el ministro de Exteriores chino. Y una de las preguntas que se le hizo fue justamente sobre esto de que cómo iba el tema del el unipolarismo versus el multilateralismo, y si había posibilidad de que efectivamente el segundo se impusiera. Y Putin respondió, conjunto con el chino, una cosa muy sencilla. Dijo, mire, el multilateralismo hoy día es como el amanecer. Es imposible detenerlo porque sucede. ¿Ah? Y el multilateralismo está sucediendo. Es imposible detenerlo ya. ¿Mm? Ahora, obviamente en ese camino a que definitivamente pasemos a un mundo multipolar, como esta típica frase que todo el mundo decimos, como decía Gramsci, está el momento, el interregno, la transición en que salgan los monstruos, entre que no termina de acabarse el modelo antiguo y no termina de imponerse el nuevo modelo. En esa transición surgen los monstruos. Bueno, estamos en esa transición. Por eso uno puede explicar en esa gran transición en los conflictos en Europa, los conflictos en Medio Oriente, estos conflictos comerciales mundiales desde la perspectiva de Estados Unidos, porque Trump tiene muy claro que no puede perder la hegemonía del dólar No puede, y no. que para eso, y que para eso efectivamente, y no puede perder también la hegemonía económica mundial. Y para eso ellos tienen clarísimo que tienen un problema interno muy grande, que es su deuda. Esa deuda, por una parte, uno puede decir que ya hoy día es incobrable o es impagable, pero va a ser usada efectivamente en estos conflictos que vienen. ¿Quiénes son los principales poseedores de los bonos de la deuda norteamericana? Japón y China. ¿Mm? Son los principales acreedores de esa deuda. Entonces, en un minuto dado, la van a usar como herramienta política, o sin lugar a dudas. ¿Mm? Y eso Estados Unidos lo sabe muy bien. ¿Ah? Por lo tanto, tiene que controlar esto. De hecho, la noticia hoy día en la mañana fue que Trump amenazó a todos los países que querían relacionarse con los BRICS de imponerle un 10% a los aranceles, a todos los países que se vincularan. ¿Ah? Y había amenazado, no sé, hace como un mes a todos aquellos países que querían abandonar el dólar con un 500% de aranceles. ¿Ah? Sabemos que es imposible que lo haga, pero como tú bien decías, es la amenaza constante de la presencia del hegemón, frente a los cuales, claro, los países más pequeños, por supuesto, se asustan porque siguen siendo economías muy dependientes de Estados Unidos, o porque por último puede tener otras medidas de presión, como nosotros sabemos a lo largo de la historia. Eso. Nico, No, bueno, yo creo que es muy, muy claro el enfoque que nos presenta Carlos el día de hoy. Y bueno, para ir cerrando, seguro que esto es un tema que da mucho, mucho para hablar. Yo, el comentario que les quería compartir sobre la reciente cumbre de Río es que mientras Occidente nos ofrece amenazas, ¿verdad? Nos dice aranceles, nos dice guerra, lo que está ocurriendo en el sur global, y ahí está la clave de por qué, y me parece muy sensata la referencia que hacía Carlos, ¿verdad? A la frase de los representantes de China y Rusia es, esto se puede demorar más o menos, pero esto va a llegar, digamos. O sea, yo creo que la gran lección que saca China y que se refleja en el BRICS es que en la medida de que la integración de un nuevo orden avance por la base económica, y con todo lo que implica la base económica, no es solo la economía en bruto, sino que son la construcción de un nuevo orden.
orden de rutas comerciales, un nuevo orden también de seguridad internacional, ¿verdad? Habría que entender de que en el actual orden en decadencia es que conviven, por ejemplo, los flujos del narcotráfico internacional. Bueno, en este nuevo orden económico, eso también se va a ir redibujando. Y yo creo que, sacándole la derivada nacional, esto explica por qué la derecha está tan perdida hoy en Chile. No sé si vieron las declaraciones de Moreira, por ejemplo. Sí. Moreira dijo, oye, saquémosle, no demos jugo como derecha, ¿qué tiene que vaya Boric al BRICS? Eso no significa que se vaya a sumar al BRICS, pero tenía que ir, ¿verdad? O sea, ¿qué sentido tiene hacer una laraca, una pataleta por algo que, aunque no te guste, va a ocurrir igual? Eso es como pretender de que Chile deje de tener como aliado comercial a China cuando China está metido hasta las patas en Chile, digamos. No sé, yo creo que ahí está la clave de cómo nosotros como izquierda y el progresismo tenemos que enfrentar el escenario que viene. La derecha no tiene proyecto. La derecha lo que le queda es el cuco, es Donald Trump, es el miedo al arancel, y por eso están tan desordenados, y por eso es importante que la izquierda sea capaz de decir, tomarse en serio el proyecto BRICS y todo lo que implica. Hoy existen condiciones mucho más favorables que las que existieron en el periodo de la Unidad Popular, donde Chile estaba aislado, digamos, aislado internacionalmente, para iniciar un proceso de transformación socialista, de derechos sociales, de avance, más allá de los ritmos en los cuales esto ocurra. Y a mí me interesa más bien el tema de la brújula que nos orienta hacia dónde tenemos que avanzar. Así que bueno, yo creo, raya para la suma, Cumbre BRICS es un avance, raya para la suma, yo saludo la actitud que está teniendo hasta el momento en esta área el presidente Boric, y yo creo que el gran desafío que se viene para el próximo gobierno, sea cual sea, esperemos que sea un gobierno de izquierda y progresista, es el cómo ir tomando decisiones acertadas en torno a fortalecer la integración de Chile en el nuevo escenario internacional, querido Hugo y querido Carlos, para ir cerrando. Sí, no, yo solo, es decir, manifestar mi contento de que exista una instancia como los BRICS, que es por supuesto, una alternativa económica, financiera, comercial al hegemón, como le decimos, al imperio, más la OTAN, más Israel. Yo creo que esto sin duda es un gran contento para la humanidad. Pero como Estados Unidos está en esto de que está recurriendo a todo lo que tiene, a toda su maquinaria bélica, yo a veces siento de que, claro, puede que ahora evitemos las sanciones con esto del BRICS, evitemos las sanciones que Estados Unidos le puede aplicar a China, a India, a Rusia, a Sudáfrica, pero estos malditos ya, que tienen ya nombre ya, van a seguir con sus operaciones encubiertas, con sus ataques cibernéticos contra la infraestructura digital, van a seguir financiando a redes o grupos terroristas pro-norteamericanos, como lo que tenían en Siria, bueno, en tantas partes porque estos se lo arreglan para de alguna manera estar igual en este concepto de guerra híbrida, que un día tendríamos que hablar más extendidamente con Carlos, que él por supuesto se maneja muy bien en este tema, pero yo creo que hay que poner la centralidad de esta guerra híbrida que hoy día que ha interpelado a Estados Unidos, porque eso es lo que está haciendo Estados Unidos, hay una guerra híbrida contra el mundo. Y eso hay que analizarlo con detalle para ver lo que está ocurriendo, porque claro, acá uno no requiere ir muy lejos, sino saber nomás qué está haciendo la embajada norteamericana y la armada chilena para saber si están conspirando o no contra lo que eventualmente viene, porque son los que están a la cabeza de cualquier impedimento de que las fuerzas progresistas en este país puedan tener un gobierno como corresponde. Entonces, bueno, son tantos temas que tenemos que analizar. Hemos querido poner en la centralidad los BRICS con todos estos problemas de geoestrategia, geopolítica, que nos contaba Carlos, que se presentan en América Latina y que es importante tenerlos presentes porque
Porque claro, esta zona vital los gringos no quieren perderla, es decir, somos parte de ellos nos consideran su parte, nos consideran que somos de ellos, ¿ah? Entonces, por supuesto, esto no es así, ¿ya? Nosotros tenemos todo el derecho a la autodeterminación y tomar nuestras propias decisiones, pero bueno, Estados Unidos resuelve decir otra cosa. Es tan importante que el BRICS haya sesionado ahora en Brasil. Es una señal muy potente de que nosotros estamos por el multilateralismo y que Chile se hace presente en esa instancia, Carlos, para que un día, no sé si podemos conversar, si tú crees pertinente que hablemos de esto, porque es importante. Yo creo que nuestra gente se puede empapar de esto que hoy se conoce como guerra híbrida, para que la gente sepa los contornos, la dimensión, el contenido, los significantes que tiene, y que sería muy interesante que nuestros queridos conectados puedan tener nociones sobre este tema, gran tema que hoy lo estamos presenciando. Carlos. Sí, pues bueno, muy bien. Yo, por supuesto, dispuesto a que conversemos estos y otros temas que nos permitan dialogar, disputar con otros sectores ideológicos, etcétera. Mira, para terminar, solo dos cosas, digamos. Uno, esta tendencia que va hacia el multilateralismo y que hoy día encarna mejor que nadie en eso los BRICS. Yo estoy de acuerdo que hoy día la posición de la derecha también está en primaria sobre lo que fue la visita, lo que iba a ser antes la visita del presidente Boric, y seguramente lo que va a generar repercusiones. Pero ojo, porque también en la alianza nuestra también hay voces de cierto primitivismo al respecto. Yo no quiero meter más lío en la coalición, pero yo recuerdo que la opinión de la candidata Toá dijo que no podían estar ahí porque ahí estaba Rusia, que había invadido Ucrania. Entonces ese era el argumento de por qué no podíamos estar en una presencia en BRICS. Se le olvidó decir que sí tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, que bombardeó Irán y apoya a Israel para el ataque a Gaza. Entonces también hay una suerte de ignorancia bien importante. No, ignorancia. Claro, que yo no sé. Claro, pues ahora hay una ignorancia también con una base ideológica, porque igual aparece que estamos pensando siempre en Estados Unidos como nuestra primera alianza y que no nos podemos enojar, etcétera. Entonces creo que con eso hay que tener cuidado. Y lo otro, a propósito de lo que decían recién, mira, aquí hay un hegemón y su aliado en la OTAN, que lo que uno escucha ahora efectivamente son puras amenazas. Si no estás de acuerdo conmigo, te voy a bloquear, te voy a sancionar, la famosa política de las sanciones, porque el mundo está basado en reglas, que hasta ahora no sé dónde están escritas esas reglas y quién las aprobó. Sabemos que son dictadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces es una relación con el mundo desde una visión eurocéntrica y amenazante. Y que es una expresión más sofisticada quizás del colonialismo clásico de estos países, digamos. En cambio uno ve del BRICS otra disposición, incluso otro discurso, otra lógica. Y quiero terminar, solo voy a leer porque lo tengo aquí. El año pasado en la cumbre, en Kazán, se definió en esos articulados una suerte de definición cuál es el espíritu BRICS, un espíritu de los BRICS. Y dice el espíritu de los BRICS, consistentes en el respeto, la comprensión mutua, la igualdad soberana, la solidaridad, democracia, apertura, inclusión, colaboración y consenso. Cuando uno escucha esa declaración que sería el espíritu de los BRICS frente a la otro espíritu, digamos, de los hegemones, es que esa es la gran diferencia. Por eso hoy día los países, los llamados sur global, se sienten más identificados con el espíritu de los BRICS, porque te va a respetar soberanamente, te va a comprender, no te va a intervenir por tu proyecto ideológico, va siempre a pensar en la colaboración, en las ganancias mutuas. Esa es la gran diferencia, ese es el multilateralismo que viene. Y para allá hay que apuntar, bajo ese mismo espíritu de los BRICS. Eso, y muchas gracias por la invitación.